Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hablar, como les dijo mi esposo, sobre la modestia bíblica. Y mi esposo y Michael querían hablar sobre este tema porque este es un tema muy importante para nosotras como mujeres y es muy importante porque este es un tema que le importa mucho a nuestro Señor y Él habla en su palabra sobre esto. Así que si el Señor habla de esto y si es importante para el Señor, creo que debemos centrarnos y concentrarnos porque si es importante para Él, va a ser importante para nosotras. Así que primero quisiera que me acompañaran a un versículo que es Primera de Pedro 3:3. Dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino que sea el yo interno con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Entonces, estos versículos de Pedro nos permiten iniciar con una conclusión, y es que la belleza que plantea el Señor en su palabra es muy diferente a la belleza que nos plantea el mundo hoy en día, ¿cierto? El mundo enfatiza que lo más importante en las mujeres en cuanto a su belleza va a ser lo externo, mientras que el Señor nos dice que primero debemos buscar nuestra belleza interna antes que lo externo. Por otro lado, el mundo está demandando que seamos ostentosas, que nos exhibamos, que nos dejemos ver, pero Dios nos dice que seamos tiernas y serenas, que es algo contrario a lo que el mundo nos dice. Así que estaremos hablando sobre la modestia bíblica, y la modestia bíblica es un tema amplio, no solamente se trata de la vestimenta, incluye muchas otras cosas, pero por razones de tiempo y porque fue lo que los pastores quisieran hablar hoy, vamos a hablar específicamente de la modestia en la forma en que nos vestimos, ¿sí? Estuve leyendo y estudiando sobre la modestia con un libro que está en inglés, que lo escribió Martha Pease y Kent Keller, y ellos inician definiendo lo que es la modestia y lo que es la inmodestia, así que les voy a leer lo que ellos dicen. Describen la modestia así: la modestia es una actitud interior del corazón motivada por un amor a Dios que busca su gloria a través de la pureza y la humildad. A menudo se revela en palabras, acciones, expresiones y la ropa que usamos. Sobre la inmodestia, Martha Pease la define como una actitud del corazón que se expresa con palabras, acciones, expresiones o ropas inapropiadas que son coquetas, manipuladoras y reveladoras o sugerentes de sensualidad u orgullo. Entonces, con estas dos definiciones que acabo de leer, podemos darnos cuenta que el tema de la modestia es algo más profundo que simple cómo nos vestimos o no. La modestia es una actitud que surge de nuestro corazón y que puede ser revelada por medio de cómo nos estamos vistiendo o cómo estamos actuando. Así que como mujeres que hemos decidido o decimos que creemos en el Señor, debemos estar recordando y pensando que en todo, incluso en la manera que nos vestimos, debemos agradar al Señor. Y el versículo de hoy, como en el que quisiera yo que meditáramos todo este tiempo y que nos quedáramos meditando, es Primera de Corintios 10:31. Si me acompañan ahí a Primera de Corintios. Dice, Pablo les está hablando a los corintios y les dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces Pablo les está hablando a los corintios acerca de la libertad que todos tenemos en Cristo, porque el Señor dijo que vino a darnos libertad, pero también nos está hablando sobre el límite que debemos tener en esa libertad. Y este versículo aplica también en la manera que nos vestimos. En el versículo dice, o cualquier otra cosa que
que hagamos, hacedlo para la gloria del Señor. Así que la idea es que podamos pensar que cuando nos estamos vistiendo, aunque es algo que lo hacemos de rutina y que lo hemos aprendido siempre, lo hagamos para la gloria del Señor. Muchas veces podemos olvidar aplicar este versículo a nuestra rutina o a nuestro diario vivir, pero esto es justamente lo que está hablando en el versículo, está hablando de comer o beber, que es algo que podemos hacer diariamente y en todo momento, y la meta final de esto, como la meta final de nuestra vida, es glorificar al Señor. Y yo creo que, no sé si les pasa, pero a mí me puede pasar muchas veces que cuando estoy tomando decisiones que son difíciles, que no estoy segura, yo les pido a mis amigas más cercanas que oren, a hermanas que por favor oren, y yo estoy orando constantemente para que la decisión que tome sea una decisión que glorifique al Señor. Pero a veces no oro de la misma manera cuando estoy pensando en cómo me voy a vestir. Entonces, y yo creo que nos pasa a muchas, que a veces no estamos orando ni siendo sabias en la manera que nos vestimos, ni estamos pensando que sea una manera agradable ante los ojos de nuestro Señor. Entonces, la primera mentira que debemos eliminar es que pensar que a Dios no le importa cómo nos vestimos, porque para una hija de Dios todo en su vida es espiritual y eso incluye la forma de vestirse. A veces creemos que lo espiritual puede ser como hacer nuestro devocional, o cuando venimos a la iglesia, o cuando estamos leyendo la palabra, pero nuestra vida, toda nuestra vida en las cosas simples y mínimas que hacemos, es espiritual y estamos tomando una decisión, o estamos agradando al Señor o lo estamos desagradando. Hoy necesitamos entender que este tema no es uno que carece de importancia, sino por el contrario, que Dios y su palabra tienen instrucciones para nosotros. Como les decía, desde que yo estoy pequeña a mí me enseñaron pues mis papás a vestirme, pues si voy a salir tienes que vestirte y vestirte adecuadamente según a lo que vayas. Entonces yo estaba en el colegio y nos decían este día es uniforme de diario, este día es uniforme para deporte y lo hacíamos así y hasta hace mucho tiempo lo hago así y creo que todos lo hacemos así, es decir, estamos pensando, bueno, hoy tengo una reunión importante, tengo que ir vestida de esta manera, hoy es un día pesado, entonces quiero estar cómoda. Algunas hermanas pueden demorarse un poco más en escoger sus prendas para vestirse, otras menos, pero siempre estamos pensando en cosas secundarias, que no digo que no sean importantes, pero no son lo más importante. Así que sí quisiera que estuviéramos como enfocándonos en que cuando nos estemos vistiendo o pensando en lo que vamos a usar de ropa, podamos pensar, esto le importa a nuestro Señor, ¿cómo lo voy a glorificar a Él? Y para demostrar que esto sí le importa al Señor, quisiera responder una pregunta y es, ¿quién se inventó la idea de la vestimenta y cuándo? Podemos ir a Génesis 3:7. Esto fue después que Adán y Eva pecaron y dice 3:7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y después, en Génesis 3:21, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces aquí podemos ver que fue el Señor, después de que Adán y Eva pecaron, que proveyó para ellos ropas, porque antes de esto ellos estaban desnudos y ellos no se avergonzaban de esto, ¿sí? Pero el pecado entró al mundo y por primera vez Adán y Eva sintieron vergüenza y ellos lo que hicieron fue taparse con delantales, dice la palabra, pero al parecer la manera en que ellos se cubrieron no fue la manera ideal delante del Señor, porque dice que después el Señor hizo el primer sacrificio que vemos registrado en las Escrituras para cubrir la vergüenza que les produjo el pecado. Dice que los cubrió de pieles y les dio ropas diferentes a las que ellos habían planeado. Entonces aquí podemos concluir que al Señor le importó cómo ellos se vestían, cómo se estaban cubriendo, y no solo eso, sino que les proveyó la ropa correcta y la ropa adecuada.
Y yo creo que así como el Señor los vistió a ellos, Él no nos viste a nosotros directamente, pero sí tenemos que pensar que nos estamos vistiendo para Él, como hijas de Dios, ¿cierto? Y yo sé que el mundo está cada vez más alejado de lo que el Señor quiere en cuanto a la manera que nos vestimos. La cultura nos está llevando poco a poco a las mujeres e incluso a los hombres a vestirse de manera deshonrosa, provocadora, y lastimosamente esto ha impactado la iglesia del Señor. Y como vimos en estos versículos, Dios inventó las vestimentas para cubrir nuestra vergüenza por el pecado. Sin embargo, Satanás usa hoy en día la vestimenta para que nuestro pecado sea propagado. Y como vemos, como siempre, Satanás está buscando hacer lo contrario que el Señor busca. Él quiere torcer el plan que el Señor ha dado inicialmente. También quisiera compartirles otros versículos que hablan sobre este tema. Uno es Tito 2:3, que dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, y aquí está hablando de la manera en que las ancianas deben vestirse. Y en 2 de Timoteo 2:9 dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestido costoso, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. En ese tiempo, digamos que las perlas y el oro era algo que llamaba muchísimo la atención. No todas las personas podían tenerlo. En nuestro tiempo no es así. Podemos tener joyas doradas y no estamos llamando la atención, seguramente, pero lo que Pablo quería decir en este mensaje, y que es aplicable para nosotros hoy, es que Dios desea de nosotras una vestimenta reverente, con ropa decorosa y con pudor, y ropa decente que refleje un corazón casto. Así que hoy podríamos hacernos una pregunta genuinamente, y es: ¿la forma en que me visto refleja el corazón de una mujer que es pura delante de Dios? Y yo estaba pensando sobre este tema y he hablado con amigas cercanas, y yo sé que hoy en día puede ser muy difícil encontrar ropa modesta, y mucho más en una ciudad como la que estamos, que es una ciudad calurosa, pero esto no puede ser una excusa para nosotros, porque aunque la falta de modestia es algo que se puede expresar en la manera que nosotros nos vestimos, la modestia realmente es un problema que hay en nuestro corazón, y es un problema muy en el fondo del corazón. Así que si somos unas mujeres que realmente queremos agradar al Señor, nos vamos a esforzar y vamos a ser valientes en este mundo que está en contra de agradar al Señor, y nos vamos a esforzar para vestirnos decorosamente. Puedes buscar a una persona que te ayude, a una modista que te ayude a subir tu escote, a bajar tu falda, todo lo necesario para glorificar al Señor. Y claro que merece esfuerzo. Es más fácil ir a la tienda y comprar lo que nos quede y ya está bien. Pero sacar tiempo para la gloria del Señor es una bendición, y podemos esforzarnos para eso. Y un corazón que ama a Dios se goza también en sus mandamientos. Es un corazón transformado que gozosamente se va a esforzar para encontrar la vestimenta adecuada diariamente. Y por eso podemos estar seguras una y otra vez que la modestia no se trata solo de cómo nos vestimos, sino cómo está nuestro corazón delante del Señor. Y debemos examinar nuestro corazón, y como decía el salmista: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Y también, si crees que eres una mujer que no necesita aprender sobre este tema de modestia, yo creo que es necesario que examines tu corazón y que recuerdes que nuestro corazón es engañoso, y también que a veces no necesariamente es que somos modestas, sino que somos legalistas, y el legalismo también es un pecado delante del Señor.
Entonces, ¿cómo podemos guiarnos juntas a la hora de vestirnos modestamente? Y quisiera que fuéramos a Mateo 22, 36 al 40. Aquí está hablando el Señor Jesús de los 2 mandamientos que resumen la ley y los profetas. Dice, Mateo 22, 36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hermanas, así lo creamos o no, la modestia tiene mucho que ver con estos 2 mandamientos, porque primero debemos vestirnos para la gloria del Señor, porque lo amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Pero también debemos vestirnos enfocándonos en el amor a nuestro prójimo, en el amor a otros. Así que voy a hacer unas preguntas para que las meditemos internamente y sobre este tema. La primera es, ¿me estoy vistiendo como una mujer que muestra su amor al Señor sobre todas las cosas? Y la segunda, ¿me estoy vistiendo mostrando amor hacia los otros? Es decir, ¿tu manera de vestir puede llevar a que los hombres se vean tentados a la lujuria? Y en esto quiero ser clara porque la palabra de Dios habla que cada uno peca por su propia concupiscencia, pero ojalá no seamos nosotras las que estamos haciendo un ambiente para que otros pequen. Ellos son culpables de su pecado, pero que no seamos nosotras las que tengamos como ese ambiente propicio para el pecado, ¿cierto? Con nuestra manera de vestir estamos generando un ambiente para que hombres, o peor aún nuestros hermanos de la iglesia, se sientan tentados. Mi apariencia puede tentar a otras mujeres a envidiarme. Estoy tratando de competir con otras mujeres que se visten bien y no quiero quedarme atrás. Esas son unas preguntas que nos deberíamos hacer cuando hablo de amar a nuestro prójimo. Otra puede ser, cuando llego a un lugar, estoy esperando ser el centro de atención y de las miradas por la ropa que uso. Y de esto se trata amar a otros, buscamos la manera y nos esforzamos para que otros no se vean tentados, porque les amamos y queremos que ellos también glorifiquen al Señor, y porque amamos al Señor y queremos que otros más glorifiquen al Señor, antes que a nosotras mismas. Y para esto necesitamos la ayuda del Señor, no podemos obedecer sus mandamientos si el Señor no ha transformado nuestro corazón. Entonces lo que primero que tenemos que tener es un corazón regenerado por nuestro Señor. Y si somos hijas de Dios, el Señor ya lo ha hecho y el Señor ha regenerado nuestro corazón y podemos, por el Espíritu Santo, amarlo a Él sobre todas las cosas y amar a otros más que a nosotras mismas. Voy a leerles unas preguntas que hace Marta Pease y Ken Keller en su libro Modestia, más que un cambio de ropa, para que podamos meditar en ellas y examinar nuestro corazón. La primera dice, y saber si tenemos un problema de falta de modestia. La primera dice, pasas tanto tiempo preparando tu apariencia para el día que te quedas sin tiempo para tener tu corazón preparado en tu devocional para la gloria del Señor en ese día. Es decir, pasamos más tiempo buscando qué nos vamos a poner o el maquillaje, más que en tener nuestro tiempo con el Señor. 2. ¿Tu belleza resalta solo por tu apariencia o resalta aún más tus buenas obras que muestran un amor por Dios y los demás antes que a ti misma? ¿Te reconocen más por tu belleza externa o por tu belleza interna? Sería esa pregunta. 3. ¿Te esfuerzas más en caminar en las buenas obras que el Señor ha preparado para ti
¿O te esfuerzas más en la elección de ropa, joyas y maquillaje? Cuarto, ¿te regocijas más en ser halagada por tu belleza que en ser reconocida por una mujer piadosa, humilde, que sirve al Señor? Quinto, ¿sientes que necesitas gastar más dinero para conseguir el vestuario correcto en lugar de desear ser sabia en las prioridades que Dios te ha dado? Y yo creo que eso se puede resumir en que nuestro tiempo, nuestra mente y nuestro dinero se está gastando más para nuestra propia gloria, nuestra vestimenta, nuestro maquillaje, o para la gloria del Señor, para servir a otros, para acompañar a otros, para tener un corazón listo para glorificar al Señor. Y ahora estamos contestando la pregunta de cómo guiarnos a la hora de vestirnos modestamente. Entonces vimos que la manera en que nos vestimos puede ser un reflejo de cómo amamos al Señor y cómo amamos a nuestro prójimo. Ahora, después de tener como estos check de la lista, podemos seguir con que lo segundo que necesitamos es escoger la ropa que nos gusta. Y si ya tenemos el primer punto chequeado, lo segundo es escoger lo más cómodo para nosotros, lo que nos guste. Algo sabio que podemos hacer es preguntarles a las que estamos casadas, preguntarle a nuestros esposos, las que no, preguntarle a amigas piadosas, a mujeres de la iglesia, si es correcto la manera en que nos estamos vistiendo, las que están en casa, preguntarle a sus mamás, a sus papás, y realmente poder disfrutar de la libertad que ya nos ha dado el Señor. Y yo sé que esto puede sonar sencillo en la práctica, y realmente lo es muy sencillo, no tiene mucha complicación, porque lo más difícil de este tema es lo que ya hizo el Señor. Si el Señor ya nos ha regenerado, ya ha cambiado nuestro corazón, era lo difícil, lo imposible, lo más complicado. Ya lo otro es simplemente buscar la mejor ropa que nos guste y que pueda ser una ropa cómoda para lo que vayamos a hacer en el día. Y hay algo que me gustaría aclarar, y es que hay otro extremo, y a veces las personas piensan que puede ser más piadoso no arreglarse, vestirse mal, y la verdad la palabra de Dios no habla de eso, no habla que arreglarse esté mal o sea pecaminoso. El Señor en su gracia nos ha diseñado como un vaso más frágil, y la Biblia resalta a la mujer como un ser bello. Así que Dios nos permite como mujeres disfrutar de arreglarnos, disfrutar de buscar ropa cómoda, que nos sentamos lindas de la manera en que nos vestimos. Entonces, para ser clara, no es más sabio o no es más piadoso no maquillarse que maquillarse, no es más piadoso vestirnos con ropas anchas que vestirnos con ropa ajustada. No se trata de eso, es más un problema de nuestro corazón, y que nuestra prioridad sea embellecer nuestro corazón. La palabra en Proverbios 15:13 dice que un corazón puro y alegre delante de Dios hermosea el rostro, y esto es verdad. Entonces podemos estar pensando ahora como, ok, ya entiendo que esto se trata de agradar al Señor, que esto es un problema del corazón, que tengo que amar al Señor sobre todas las cosas y tengo que amar a otros, pero siempre la pregunta puede ser como, entonces, ¿cómo me visto? ¿Cómo debería yo vestirme? Y la respuesta a esa pregunta usualmente siempre va a ser algo que puede ser legalista, y como la falda debe ser de tanto de largo, la ropa debe ser de esta manera ajustada o no, el escote debería ser así de esta manera o no, pero nada de eso está en las Escrituras. Y cuando algo no está en la palabra de Dios y nosotros lo estamos adicionando como una regla de vida, estamos siendo legalistas. Entonces el Señor se ha ocupado de darnos en su palabra todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, e incluso para la manera en que nosotros nos vestimos. Entonces no tenemos por qué inventar reglas ni para nosotros ni para otras, ni juzgar a otras por la manera en que se visten, porque nosotros creemos que se deberían vestir de cierta manera, cuando la palabra de Dios no está hablando de eso, y el único que conoce el corazón es el Señor.
Por el contrario, deberíamos orar y pedirle al Señor que escudriñe nuestro corazón y que nos permita tener un corazón que le quiera agradar y que le agrade incluso en la manera en que nos vestimos. Y que recordemos que el legalismo es algo que está en contra del Señor también y es algo que está en contra de la modestia, porque el legalismo es una actitud que no agrada al Señor para nada. Y yo creo que, no sé si lo han visto de cerca, pero creo que tenemos conocimiento que hay grupos religiosos que se visten de ciertas maneras y que con eso creen que pueden obtener la salvación y la aprobación del Señor. Y eso es contrario a las Escrituras, porque el Señor nos dice en su palabra que Él nos ha escogido siendo nosotras inmerecedoras de Él. O sea, nosotras nos podemos vestir aparentemente modestas, pero eso no va a ser como algo como, ay, tan lindo que se viste Juliana, tan modesta, entonces la voy a salvar. O sea, no podemos, eso no funciona así, pero hay grupos religiosos que así lo hacen. Otras personas pueden que sí se vistan modestas aparentemente, pero lo que desean es llamar la atención de los que están alrededor, y eso puede pasar en una iglesia, porque podemos estar pensando en que nos tenemos que vestir modestamente para parecer ser más piadosas que las otras mujeres, y eso tampoco le agrada al Señor. El Señor está viendo nuestro corazón, el Señor no está viendo si nos vestimos de una manera o de otra. Externamente los otros y nosotros podemos darnos cuenta cómo está nuestro corazón por la manera en que nos vestimos, pero el Señor está viendo lo que hay adentro. Y esto no es modestia, porque la modestia nunca quiere llamar la atención de otros. Entonces quisiera que nos animáramos y que no pusiéramos como leyes sobre cómo debemos vestirnos o no, sino ser sabias y preguntar a otras mujeres, ¿te parece que esto que me estoy poniendo? Incluso si vas a ir a comprar ropa, puedes pedirle a otras hermanas de la fe o a tu esposo, ven, acompáñame. Puedes contratar o pedirle el favor a alguien que cosa ropa y decirle, mira, me puedes subir este escote. Son cosas prácticas que nos pueden ayudar, pero finalmente quisiera darles algunos consejos prácticos. Hace un tiempo escribí un artículo sobre este tema y tenía algunos consejos prácticos. El primero de ellos es: busca el consejo de mujeres maduras y piadosas en tu iglesia, y si vives con tus padres puedes preguntarle a ellos. Yo sé, hermanas, que para nosotras y para todos los seres humanos es muy difícil exponernos, porque no nos gusta que nos digan que no, o no nos gusta que nos digan sí, estás inmodesta. Entonces, preguntarle a alguien genuinamente, ¿cómo crees que me estoy vistiendo bien para la gloria del Señor? Tenemos que preparar nuestro corazón, porque ese alguien puede decirnos no, ¿sí? Pero es lo mejor que podemos hacer. Eso, o sea, sentirnos mal por un momentito, vale la pena si eso va a glorificar más al Señor y si nos pueden dar consejos sabios de la manera en que nos vistamos. Así que eso es uno de los consejos prácticos. Tenemos una iglesia con mujeres piadosas que nos pueden ayudar, nos pueden decir con todo el amor, te estás vistiendo de una manera inapropiada, y nosotras debemos preparar nuestro corazón y recibirlo de manera agradable y agradecidas, porque son hermanas en la fe que quieren que nosotras también glorifiquemos a nuestro Señor. Antes de salir de la casa, mírate al espejo. Yo sé que es una recomendación obvia, pero creo que a veces uno puede ver personas que dicen seguir al Señor y parece que no estuvieran viéndose al espejo y pensando realmente lo que puede pasar en el día, ¿no? Yo escuchaba a una hermana que ella decía, yo cuando me visto, yo estoy pensando, si tengo que levantar la mano y coger algo arriba, se me va a ver algo de acá, mi blusa se va a levantar. Si tengo que agacharme, mi blusa se va a levantar y alguien puede verme, y eso es parte de esforzarnos más. A veces tenemos que salir de afán y simplemente nos vestimos y salimos, pero son cosas que deberíamos hacer. Y es como pensar, si algo se cae en la iglesia y tengo que levantar mi Biblia, estoy tentando a un hermano porque se me está viendo, no sé, esta parte de mi cuerpo, si estoy levantando la mano, si me agacho, bueno, todas las opciones que pueden pasar en el día a día. Lo estoy haciendo, y eso lo podemos hacer enfrente de un espejo y pensarlo, y puede sonar como ridículo,
pero tenemos que aprender, como cuando les enseñamos a nuestros niños chiquitos a aprender a vestirse. Creo que nosotras también tenemos que aprender y pensar en ese tipo de cosas que tal vez no hemos pensado. Tampoco podemos tener una actitud hipócrita donde los domingos nos vestimos de una manera, o porque vamos a la iglesia nos estamos vistiendo de una manera, pero cuando estamos por fuera o vamos a la playa o vamos a la piscina, entonces ahí yo sí tengo como yo sí me puedo vestir como quiero, porque pues es la piscina y todas las mujeres se visten así en la piscina, entonces yo me puedo vestir así. Creo que debemos como replantearnos incluso eso y pensar que el Señor está en la playa también, y el Señor nos está viendo en la piscina también, no solo aquí en la iglesia. Busca vestirte como una mujer, y este consejo lo di porque en ese tiempo, y creo que todavía, pero en ese tiempo estaba pasando mucho que muchas hermanas o mujeres de iglesia pensaban que vestirse como ancho, como si fueran hombres, era pues muy piadoso, y la palabra de Dios dice que las mujeres no se deben vestir como hombres, ni los hombres como las mujeres. Eso lo podemos ver en Deuteronomio 22:5. Y aunque no hay leyes sobre esto, como esto es la manera que un hombre se viste, yo creo que sí podemos, o hemos visto ejemplos de mujeres que se visten más como hombres que como mujeres, y eso está mal delante del Señor. Eso está también mal delante del Señor, porque el Señor nos ha creado como mujeres que tenemos que tener gracia, delicadeza, y particularmente cuando hablamos de que somos mujeres modestas, es una actitud de nuestro corazón que debe ser una actitud delicada, una actitud sobria. Otro consejo práctico es: pregunta a personas cercanas. Ya les he dicho, si eres casada, pregunta a tu esposo qué piensa de la ropa que compraste. Si no estás casada, la opinión de los padres. Las hijas que todavía vivan en sus casas, yo creo que deben preguntarle a sus papás. Son primero, antes que cualquier hermana de la iglesia, primero a sus papás, que son las personas que ha puesto el Señor en autoridad. Y solteras que no viven con padres, pueden preguntarles a otras hermanas de la iglesia, y por la gracia de Dios, como les decía, tenemos una iglesia que hay muchas mujeres piadosas que pueden ser ejemplo en esta área. También le podemos preguntar a otras hermanas, y también podemos ver cómo otras se visten. Y aquí a veces puede ser más esforzado y puede ser más difícil por el clima, pero yo pensaba y yo decía, ¿qué importa si tengo un poquito más de calor para la gloria del Señor? Porque a mí me hace mucho calor en Cali, pero pienso eso, como que importa si lo hago para la gloria del Señor. No importa nada si me hace más calor o no, eso no es importante al final. Y el último consejo práctico es: descansa en la bondad de Dios. Como creyente, descansa en la gracia de nuestro Señor, que todo lo que hagas sea para la gloria de Él y nada más que para Él. Persigue la modestia y arrepiéntete de la inmodestia. Persigue la modestia creciendo en tu relación con el Señor. Persigue la modestia quitando las influencias de este mundo. Persigue la modestia teniendo relaciones piadosas. Persigue la modestia deleitándote en Él. Tenemos esperanza, y si hemos pecado en esta área, tenemos esperanza y podemos ir y arrepentirnos delante del Señor y pedirle ayuda para que podamos ser unas mujeres modestas cada vez más, y que nos santifique en esta área. Yo creo que es de gran bendición poder crecer en todas las áreas y poder pedirle al Señor que nos ayude en esta, porque es un problema de nuestro corazón y es un problema que tenemos que tratarlo directamente con Él. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias, Padre, porque en tu palabra tú nos has dado todo lo que necesitamos para nuestra vida, para la piedad. Te ruego, Padre, que nos ayudes, Señor, nos ayudes a tener un corazón esforzado y valiente en este mundo, Señor, que cada vez nos
nos permea más y quiere hacer la voluntad de Satanás en lugar de tu voluntad. Yo te pido que nos des la fuerza, que nos des la valentía, que nos des la gracia, Señor, para poder glorificarte, para poder animar a otras hermanas a glorificarte en esta área, para ser ejemplo para nuestros hijos, para ser ejemplo para nuestras amigas cercanas, Señor. Te ruego que podamos ser unas mujeres que en su corazón puedan reflejar la modestia que a ti te agrada, Señor, que en la manera de que nos vestimos, Señor, pueda ser una manera que refleje que te amamos a ti sobre todas las cosas y que amamos a otros, Padre. Te pido que nos ayudes, Señor, porque si tú no nos ayudas es muy difícil cumplir tus mandamientos, pero estos 2 mandamientos, Señor, que es amarte a ti y amar a otros, Señor, solo tú nos los puedes conceder que los cumplamos, Señor, con un corazón regenerado. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a todas a crecer, Señor. Perdónanos, Señor, por las veces que no nos hemos vestido para tu gloria, Señor, sino que nos hemos vestido para nuestra propia gloria, o peor aún, sin ni siquiera pensar para qué o para quién nos vestimos, Señor. Te pido que nos ayudes, que ayudes nuestro corazón y que nos ayudes a crecer en esta área. En el nombre de Jesús. Amén.